Hola, mis autodidactas de la vida, bienvenidos. Y gracias por estar aquí una vez más. Te saluda tu amigo Jesús Pineda. Bien, pues en esta ocasión, vamos a ver cuál es la diferencia entre los sistemas operativos de Windows 10 Pro y Windows 10 Home. Al finalizar este video tú sabrás exactamente qué versión es la que necesitas, y podrás decidir, muy fácilmente, qué licencia vas a comprar. Como también sabrás sus características principales, y sus diferencias que hay entre ambas versiones, de Windows 10 Pro y Windows 10 Home. Y sin más preámbulo comenzamos. En esta gráfica, vamos a ver claramente, las características básicas que existen entre ambas versiones. Del lado izquierdo, tenemos sus características básicas. Aquí alguna de ellas, como por ejemplo. La primera de ellas es menú de inicio, e iconos dinámicos. Esta característica, tanto como la versión Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro, si cuentan con esa característica. La segunda que es Continuum, para los teléfonos, las dos versiones sí cuentan con esta característica. La tercera es Cortana. Las dos versiones sí cuentan con esta característica. La cuarta es Windows Sync. Las dos versiones sí cuentan con esta característica. La quinta es modo tableta. Las dos versiones sí cuentan con esta característica, tanto en la Home como en la Pro. La sexta es Microsoft Edge. Y las dos versiones sí cuentan con esta característica. La séptima es soporte para voz, lápiz, funciones táctiles y gestos. Tanto como la versión Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro, si cuentan con esa característica. La octava es escritorios virtuales. Las dos versiones sí cuentan con esta característica. La novena es arranque rápido. Que también las dos versiones sí cuentan con esta característica, tanto en la Home como en la Pro. La décima característica es Windows Update. Y tanto como la versión Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro, sí cuentan con esa característica. Y aquí, en esta última, que es la de máxima capacidad de soporte de la RAM, la versión Windows 10 Home solo soporta 128 de RAM, mientras la versión Windows 10 Pro soporta hasta 2 TB. Como podemos ver, las funciones más básicas de Windows están presentes en ambas versiones de Windows 10, sin embargo, cuentan con una diferencia. La diferencia principal y la más notable hasta el momento, es en cantidad de la RAM, que soporta el sistema operativo. La versión Windows 10 Home soporta hasta 128 GB de RAM, mientras que la versión Windows 10 Pro soporta hasta 2 TB de RAM. A continuación, pasamos a esta segunda gráfica, donde encontraremos la gran diferencia que hay entre las características de administración e implementación. Podrás notar el cambio que hay entre ambas versiones de Windows 10 Home y Windows 10 Pro. Del lado izquierdo de nuestra gráfica, tenemos las características principales que hacen la diferencia entre estos dos sistemas operativos. En esta gráfica, ya te podrás ir dándote una idea si realmente quieres la versión de Windows 10 Home o Windows 10 Pro, o si la necesitas. Te mencionaré las características más notorias que hay, como son las siguientes: escritorio remoto, política de grupo, itinerancia de estados empresarial con Azure Active Directory, Internet Explorer de modo empresarial, tienda Windows específica para empresas, crear y unirse a dominios, acceso asignado, aprovisionamiento dinámico, cliente Hyper-V para máquinas virtuales, Windows Update para empresas, configuración compartida de PC. Todas estas características no las encontrarás en tu versión de Windows 10 Home. Estas características son exclusivas y pensadas para la versión de Windows 10 Pro. Como pudiste darte cuenta, la gran diferencia es en el ámbito laboral, como en el ámbito administrativo y de implementación. De una manera más entendible, la versión Pro está más enfocada en las empresas. Y por último, pasamos a esta tercera gráfica, de características de seguridad, donde notaremos también algunas diferencias que son muy mínimas en el ámbito de la seguridad de nuestro ordenador. Pero a su vez, hacen una gran diferencia cuando de seguridad se trata. Pero tranquilo,
No quiere decir que una versión esté menos segura que la otra. A continuación te lo explico. Nuevamente del lado izquierdo de nuestra gráfica, tenemos las características de seguridad. Que son. La primera es Windows Hello. Esta característica la tienen las dos versiones, tanto la versión de Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro. La segunda característica es Windows Información Protección. Windows 10 Home no cuenta con esta característica, que mientras tanto la versión de Windows 10 Pro sí la tiene. La tercera es cifrado de dispositivo. Tanto como la versión Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro sí cuentan con esa característica. La cuarta es BitLocker. Esta característica, Windows 10 Home no cuenta con esta característica, que mientras tanto la versión de Windows 10 Pro sí la tiene. La quinta es arranque seguro. Las dos versiones cuentan con esta característica. La sexta es Windows Defender. Esta característica la tienen las dos versiones, tanto la versión de Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro. Y la última característica es servicio de certificación del estado del dispositivo. Esta característica la tienen las dos versiones, tanto la versión de Windows 10 Home, como la versión Windows 10 Pro. Como puedes darte cuenta, la diferencia en características de seguridad de nuestro equipo está en BitLocker y Windows Information Protection. Y si aún tienes dudas, déjame explicarte, rápidamente, qué es, y para qué sirve. BitLocker sirve para que cifre tu disco duro, y lo protege contra hackeo. Eso te ayuda a que si un hacker tuviera acceso a tu disco duro, será supremamente difícil que pueda robarte tus datos. Y por otro lado, tenemos a Windows Information Protection. Esto hace que los administradores o encargados de dicha empresa pueden determinar qué usuarios puede usar esas computadoras con ciertas claves, y qué aplicaciones, archivos le dará acceso, como a los datos que dicha persona pueda manejar o manipular. Pues bien, mis amigos autodidactas, ahora que ya sabes cuál es la diferencia entre la versión de Windows 10 Home y Windows 10 Pro, ¿por cuál te vas a decidir tú? Y como muestra de mi agradecimiento por tu apoyo, si me dejas un comentario que diga "Yo sí soy autodidacta", te haré llegar un link donde podrás descargar la versión Home totalmente libre. Deja y te ayudo un poco más. Si eres un usuario de casa, un estudiante, o un youtuber, trabajador de oficina media o un profesional, pero no al grado empresarial, te será suficiente con la versión de Windows 10 Home. Ahora que si tu situación es muy empresarial y hay muchas personas que van a manejar tus equipos y datos, entonces la versión de Windows 10 Pro te será muy útil. Bien, mis autodidactas de la vida. Se despide tu amigo JP. Hasta aquí el video de hoy, y hasta la próxima. No olvides en dejarme un me gusta y suscribirte. Muchas gracias.